Apenas puso un pie en la arena, las risitas y los murmullos burlones comenzaron a sonar a sus espaldas. Eran dos compañeros que nadie imaginaría ver juntos, una mujer con manos endurecidas por los años y una Mustang marcada por viejas heridas, y pensar que hacía Bir Kajul, aquella misma gente que ahora se mofaba de ellos, los había rescatado solo para reírse de su mala suerte. Su caballo no tenía papeles, ni pedigrí, ni un nombre rimbombante. Para muchos, no tenía ningún derecho de presentarse en la competencia de cutting más prestigiosa de Texas. Pero esos ricos ganaderos que se creían invencibles aún no sabían que estaban a punto de presenciar algo que haría temblar sus certezas. Antes de sumergirnos en esta historia llena de lucha y victoria, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hay relatos, como este, que demuestran que los triunfos más grandes nacen de los lugares más inesperados. Ahora, descubramos cómo una mujer y su caballo lograron reescribir las reglas de toda una industria. El amanecer se deslizó sobre las colinas de Texas Oriental como una mecha encendida lentamente, anunciando otro día abrasador. Sobre el rancho Whittaker, el calor parecía caer sobre todo. La techumbre metálica del establo, el patio polvoriento y, sobre todo, los hombros de Grace Whittaker, quien observaba su tierra con la serenidad de quien ya ha vivido demasiadas batallas. A sus 59 años mantenía todavía la postura recta de una soldado, firme, disciplinada, inquebrantable. La cicatriz rugosa que recorría su antebrazo capturaba la luz tenue de la mañana. Un recuerdo silencioso de la explosión en Afganistán que casi le arrebató todo. Pero Grace jamás había sido de esconder sus guerras, ni las que libró en tierras lejanas, ni las que enfrentaba en su propio hogar. El rancho había visto días mejores. Las cercas se inclinaban cansadas. La pintura se desprendía de los muros del establo como piel vieja, y la casa principal parecía ceder bajo el peso de los años. Grace heredó el lugar cuando sus padres murieron durante su misión, y al regresar encontró una propiedad tan herida como ella misma. Sin embargo, entre toda aquella decadencia, había algo que desafiaba cualquier expectativa. Fertina. Tormenta. La Mustang se mantenía de pie junto a una cerca, desgastada. Su pelaje mezcla de gris ceniza y blanco nieve. Hermoso a su manera. No era grande ni musculosa, pero en su mirada había una profundidad que la mayoría pasaba por alto. Grace la había encontrado hacía 4 años, poco después de la peor tormenta que había azotado la región en décadas. Revisando los daños, la vio al fondo de un barranco, casi muerta, cubierta de lodo y con una herida que podía infectarse en cualquier momento. Pensó que ya no respiraba, pero al acercarse los ojos de la yegua la siguieron con una inteligencia que le robó el aliento. Cualquier otra persona habría llamado a las autoridades o habría acabado con su sufrimiento. Grace decidió cargarla en su remolque y llevarla a casa. Los meses que siguieron pusieron a prueba cada habilidad veterinaria que había aprendido en el ejército. La recuperación de Tormenta fue lenta, dolorosa y llena de incertidumbre. Pero ocurrió algo extraordinario. La soldado herida y la yegua maltrecha encontraron en la otra exactamente lo que necesitaban para sanar. Y Tormenta no solo se recuperó, se transformó. Aprendió a confiar de nuevo y se movía con una gracia que desafiaba su pasado. Además, desarrolló la capacidad de leer a Grace como si compartieran un lenguaje privado. Una mañana, el silencio quedó roto por el rugido de un motor potente. Aquello no encajaba en un rancho donde el dinero se medía en billetes arrugados. Grace levantó la vista y vio una camioneta negra impecable, tirando un remolque de caballos que costaba más que la mayoría de las casas del condado. El primero en bajar fue
Chuck Redford, con su panza empujando los botones de su camisa de seda y la arrogancia escrita en cada paso. Luego salió su hijo Travis, alto, delgado y con esa sonrisa de quien se considera irresistible. Ambos vestían su riqueza como si fuera una armadura. Vaya, vaya, dijo Chuck, con un acento que rezumaba desprecio. La mismísima señora Grace Whittaker. Nunca pensé que seguirías peleando por sobrevivir en este rincón olvidado por Dios. Grace se irguió. Ya conocía muy bien a hombres como él, convencidos de que el dinero compraba respeto. ¿Qué los trae hasta esta parte de Texas?, preguntó. Chuck sacó un folleto brillante. El Fort Worth Cutting Horse Classic, anunció con dramatismo. Aceptan participantes del público. Pensé que tal vez querrías hacer el ridículo frente a una audiencia de verdad. Travis soltó una risa desagradable. Mira esa Mustang, papá. Apuesto a que todavía le habla como si entendiera inglés. Aunque lo dudo. No tiene la sangre para comprender cómo trabaja un caballo de cutting de verdad. Tormenta apenas movió las orejas. Las palabras no la tocaban. Grace revisó el folleto. Premio de $25,000. Los mejores caballos de la región. Chuck añadió con falsa preocupación. Es mucho dinero, Grace. No quiero que quedes como una tonta. La voz de Grace fue afilada. ¿Dinero serio? ¿Como el que compró ese remolque o el que convence al sheriff de no preguntar cómo consigues algunos animales? La expresión de Chuck se ensombreció. Grace no se movió ni un centímetro. Cuando el polvo del camión se disipó, su nieta Lily salió de la casa. «Te están intentando humillar», dijo. Grace miró a Tormenta. «Porque todavía no entienden lo que están enfrentando». La decisión de competir llegó lentamente, como el agua abriéndose camino entre las rocas. Grace decía que lo hacía solo por demostrar un punto, pero en el fondo todavía creía en la justicia. Los entrenamientos se intensificaron. Tormenta parecía nacida para esto. Se adelantaba a cada orden con una intuición casi sobrenatural. Cuando el veterinario Cole Anderson llegó para la revisión previa al concurso, confirmó sus sospechas. «Esta no es una Mustang cualquiera», dijo. «Su musculatura, su postura. Esto viene de una línea de cría muy fina. Y aquí», señaló un lado, «hay una marca oculta a propósito». Esa noche Grace no pudo dormir. Todo encajaba. Un caballo excepcional, viejas cicatrices, amenazas de Chuck, rumores de caballos valiosos desaparecidos. Y Tormenta, hallada al borde de la muerte. El día de la partida amaneció despiadadamente caluroso. En su vieja camioneta y un remolque prestado, Grace comenzó el viaje. Pero en medio de la nada el radiador murió. Justo cuando parecía que era el final, un enorme tráiler se detuvo. Era el de Chuck. Pero quien bajó fue Cole. Convencí al chofer de parar. «Chuck está dormido», dijo. Grace tuvo que tragar su orgullo. Tormenta aceptó en silencio la ironía de viajar en el vehículo del hombre que había querido destruirla. El recinto del concurso en Fort Worth parecía un templo a la extravagancia americana. A Grace y Tormenta les asignaron el establo 47, oscuro y húmedo. En la esquina más olvidada, los murmullos no tardaron. Una Mustang sin papeles. Y cree que puede competir con los grandes. Travis los miró desde su caballo reluciente. «Ese establo les queda perfecto», se burló. Grace no entró en el juego. En ese momento, Diamond Legacy, el campeón anterior, entró a la arena. Un caballo que gritaba dinero y linaje. Grace miró a Tormenta, polvorienta, cicatrizada, sin documentos, y susurró: «Ya veremos». A medianoche fue a revisarla y notó que el heno olía raro, un aroma químico, picante. La boca de Tormenta estaba irritada. Sabotaje.
Grace cambió el alimento y lavó el hocico del animal. Cuando Cole llegó, confirmó. Capsaicina intentaron afectar su rendimiento. Nos tienen miedo, murmuró Grace. Y deberían tenerlo, respondió él, aunque no por las razones que creen. La mañana siguiente la arena vibraba con tensión. Los competidores ejecutaban rutinas impecables, casi mecánicas. Al final, llamaron a Grace y Tormenta. Unas risitas surgieron entre el público. Liberaron a las becerras. Tormenta eligió una novilla negra de mirada feroz. Pero aquello no fue simplemente una elección, fue un desafío. Cortaba cada movimiento de la novilla como si anticipara sus pensamientos. No había entrenamiento que enseñara eso. Era un lenguaje antiguo, instintivo. Grace casi no necesitaba tocar las riendas. Las risas del público se desvanecieron, sustituidas por un silencio incrédulo. Al finalizar el tiempo, ese silencio era más estruendoso que los aplausos que lo siguieron. La arena estalló en ovaciones. Grace bajó temblando. El juez principal, Thomas Granger, se acercó. «Esta actuación no puede ser coincidencia», dijo. «Hace años teníamos una yegua llamada Celestial. Se perdió en un accidente mientras estaba al cuidado de la empresa de transporte de Chuck Redford. Nunca apareció el cuerpo. Un anciano salió entre la multitud llorando. Jeremiah Cole. Abrazó a Tormenta con emoción. Eres su hijo, el hijo de Celestial». Todo salió a la luz. Chuck había ordenado desaparecer caballos valiosos para cobrar seguros y eliminar competencia. Travis Quebrado confesó. Las pruebas de ADN lo confirmaron todo, pero la verdadera victoria había sucedido frente a todos en la arena. Grace y Tormenta fueron coronados campeones. Granger anunció. Este premio es la prueba de que la honestidad puede derrotar a la corrupción. 6 meses después, el rancho Whitaker había renacido Grace, y Jeremiah iniciaron un programa para proteger los linajes que Chuck había intentado destruir. Tormenta se convirtió en un símbolo de todos aquellos a quienes alguna vez se subestimó. Una tarde tranquila, Grace se acercó a él, acariciando su crin. «Viste, hijo», susurró. «Les mostramos quiénes éramos». La travesía que empezó con burlas y humillaciones terminó demostrando que, a veces, los más rotos son los que alcanzan las victorias más grandes. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, dale like si crees que todos merecen una segunda oportunidad. Y recuerda, tu valor no lo dicta la opinión de otros, sino aquello que llevas en tu corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo.